Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias a todos, a la Universidad de la Comunicación también por recibirnos y por recibir a las neurohumanidades en nuestra representación. El día de hoy les preparamos una conferencia de 45 minutos con 15 minutos al final para un diálogo, pues a partir de la información que nosotros les presentaremos en un PowerPoint sobre esta convergencia entre los estudios de las neurociencias, la comunicación y las humanidades. Profesor. Pásame la primera diapositiva. ¿Tu primera diapositiva? Ok. Vamos a compartir un PowerPoint aquí. Y nos avisan, por favor, si se ve. Sí, sí se ve. A ver, permítanme. Nada más, si quieres hacerlo más grande. Ajá. A ver, permíteme. Aquí no te estorbo, ¿no? Ahí sí se ve, sí. Sí, ya se ve grande. ¿Cómo le corro? Aquí. ¿Por qué no corro? Ahí. Bueno, miren, hace unos 15 años, aquí con la doctora Guadalupe Gutiérrez y con la doctora Jocelyn Vega, nos dimos cuenta que el gran fenómeno de conocimiento que se iba a dar en el siglo XXI iba a ser una coevolución, una retroalimentación, un círculo virtuoso entre las computadoras y los sistemas de información y la biología, en particular la biología molecular y las neurociencias. Entonces de ahí fraguamos este proyecto de neurohumanidades. Guadalupe, que fue un poco la encargada de difundir el evento a nivel nacional, nos consiguió el número de enero del 2007 de la revista de CONACYT. Ahí escribimos nosotros tres, un experto en inteligencia artificial, Julio César Margain, y otras personas. Ese proyecto cuajó y entonces hicimos el primer coloquio ya muy empapado de cosas, por un lado de cómo funciona el cerebro y por otro lado de cómo se estaban diseñando las nuevas computadoras, con la idea que esa iba a ser la dinámica tecnológica del siglo XXI. Es decir, que en la medida que conociéramos mejor el cerebro, podíamos, inspirados en el cerebro humano y en la inteligencia natural del cerebro humano, diseñar computadoras cada vez más potentes que eventualmente desembocaron en la inteligencia artificial. Pero además le añadimos otro ingrediente, que es que no queríamos, digamos, ser fanáticos de la tecnología, sino que también queríamos aportar un punto de vista ético, un punto de vista estético, un punto de vista crítico. De manera tal de que tomamos como centro de interés las fotografías del funcionamiento cerebral. Esta, por ejemplo, que la saqué yo con un tomógrafo por emisión de positrones. Positrón es un electrón con carga positiva, es física cuántica. Y de alguna manera proyectáramos el conocimiento de diferentes disciplinas a las neurociencias. Es decir, viéramos cómo una persona dentro del tomógrafo respondía a una película, la neurocinematografía, a una situación política, la neuropolítica, ante la belleza de un cuadro, la neuroestética, ante un orden musical sofisticado, la neuromúsica. Y así identificamos 64 diferentes diapositivas. Todas estas son fotos de algunos de los coloquios. El segundo coloquio lo hicimos con abogados, o sea, aplicar el funcionamiento cerebral a temas sobre todo de derecho penal, ¿no? La mente del criminal, la toma de decisiones por jueces o por jurados, todo eso. Entonces,
¿Por qué no camino? A ver, ¿qué te pasó en las diapositivas? Que si no, es que se está trabando. Permíteme. Permíteme. Entonces ahí tienen ustedes algunos de los pósters de los coloquios. En total hemos tenido como 500 conferencistas y de alguna manera todo esto tiene que ver con estudiar la comunicación humana a dos niveles. A nivel personal, decir, ¿qué pasa cuando yo te pregunto que me platiques de tu mamá? ¿Cómo sea qué zonas del cerebro se activan? Son las mismas esas zonas que se te activan a ti, mexicana, con una china o con una rusa. Entonces, ahí ven ustedes algunos de los pósters de estos eventos. Usamos como foco el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, ahí es su auditorio, pero también hemos tenido como sedes a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Universidad Iberoamericana y a varias universidades estatales, la de Querétaro, ahora vamos a tener una con los de Michoacán, la de Chiapas, la del Estado de México, la del Estado de Morelos. Y entonces, últimamente nos hemos, digamos, centrado en el estudio del sistema motor humano y le hemos encontrado como mucho valor a la idea de bailar. Si quieren una buena idea del coloquio, bailen, pónganse a bailar, pónganse en movimientos sincronizados con la música, ya sea solos o con la naturaleza, solos o grupalmente. Hemos estado como enfocándonos sobre eso que tiene que ver con el movimiento y con el arte y cómo el arte te da un sentido de trascendencia. Es decir, no te da nada más el placer que te da un helado Häagen-Dazs, sino que además de eso, de alguna manera te inspira, te abre los ojos a lo que podría ser, viendo lo que otros seres humanos pudieron hacer con su creatividad. Entonces, básicamente, toda la información que yo ahorita les voy a platicar en las carreras tiene que ver o con la tomografía de positrones o con esta que es la resonancia magnética nuclear. Si queremos estudiar el cuerpo humano, tenemos que empezar por decir que el 60% del cuerpo es agua. Y entonces, pero el agua está estructurada en nuestro organismo. Por ejemplo, ahí ven ustedes moleculitas de agua, la azulita con puntitos blancos que como que se acomoda, cabe perfecto en la geometría del ADN. Somos bolsas de agua estructurada. Y la resonancia magnética nuclear te permite observar el movimiento del agua en el cerebro. Entonces, como resulta ser de que las moleculitas de agua se están moviendo dentro de los nervios, dentro de los axones, dentro del cableado de fibra no óptica, sino proteica que tiene el cerebro, nosotros podemos mapear muy bien cómo está la conexión entre diferentes zonas del cerebro. Igual que si ustedes están diseñando un sistema de telefonía y necesitan tomar en cuenta cuáles van a ser las células de su sistema de telefonía celular, cuáles van a ser las unidades, es decir, cuál va a ser el área que va a cubrir cada antena. Aquí también estamos ya de alguna manera muy directamente estudiando los sistemas de comunicación humana, el cableado de fibras del cerebro humano. Les informo con gusto que su cerebro tiene suficiente cableado como para darle la vuelta a la Tierra 4 veces, 160,000 kilómetros de cables. Entonces es por eso que esta complejidad del cerebro está sirviendo como una de las fuentes de inspiración del diseño de las nuevas redes. Otra cosa que tienen en común las neurociencias con la comunicación es de que el tema de las redes es fundamental. Las redes sociales, las redes de fibra óptica,
pero también las redes cerebrales que conectan diferentes zonas del cerebro. Cada zona del cerebro lleva a cabo una función, pero obviamente que se necesita una función coordinada. Y esa información la hacen los cables. Ahora dito esto. Okay. Ya me cansé. Ok. Bueno, a partir como de este principio, ¿no? Del agua en el cerebro como la primera estructura, ¿no? Que tenemos que estudiar, si queremos entender al cerebro y a la comunicación, tenemos pues una teoría que ya es una teoría que tiene varias décadas y que tiene todavía una funcionalidad para las neurohumanidades. Esta teoría es la teoría del cerebro triuno. Es una teoría que nos explica la funcionalidad cerebral en tres partes. La parte que es el cerebro reptil, la segunda parte que es el cerebro asociado a los mamíferos y la tercera parte que es el cerebro racional o la corteza, la neocorteza cerebral. Si se fijan en esta diapositiva, bueno, cada uno de estos cerebros tiene funciones específicas, ¿no? El cerebro reptil de supervivencia asociado al miedo, el cerebro con los mamíferos asociado a la emoción, el placer, y el cerebro racional o la neocorteza asociado al pensamiento lógico y, bueno, a los procesos cognitivos superiores. Esta teoría, aunque es una teoría no reciente, nos es aún muy útil, sobre todo en las neurohumanidades, porque mucho de las humanidades pues tiene que ver justamente con esta división de procesos cognitivos y por eso es que en las neurohumanidades nos interesa sobre todo actualmente estudiar el cerebro emocional. Aquí, por ejemplo, tenemos una diapositiva que también ha circulado por muchas revistas científicas, donde ya existe un mapeo de ciertas zonas cerebrales asociadas a diversos procesos emocionales. Parte de estas funciones cerebrales pues van a tener que ver con lo que llamamos aquí en neurociencias las amígdalas, que forman parte del cerebro reptil, las ínsulas, que formarían parte del cerebro mamífero o el cerebro emocional, y la corteza prefrontal, que formaría parte pues, de esos procesos cognitivos superiores. Piensen ustedes entonces a las computadoras y la inteligencia artificial como una cuarta capa, que además de las otras tres que teníamos en el siglo XX, ahorita ya la inteligencia artificial, a través, por ejemplo, de Facebook, sabe más de ustedes, a lo mejor que ustedes mismos o sus mamás de ustedes. Es decir, ellos como están aplicando los métodos sofisticados de inteligencia artificial que ellos desarrollaron, la inteligencia artificial no se desarrolló en las universidades, no se desarrolló en las instituciones federales, se desarrolló en la iniciativa privada, Facebook y Google y Amazon y la China y todas esas. Entonces, ya ahorita, por ejemplo, yo me puedo pasar 6, 8 horas navegando en esas redes. Mi principal fuente de información es Google Academic. Los coloquios de neurohumanidades los organizamos Jocelyn Vega y yo a través de Facebook. Y de alguna manera, si ellos están no solo con memoria perfecta de todos nuestros mensajes, metiendo la inteligencia artificial, comparándolo con otras personas, de alguna manera tienen muchísima información sobre nosotros, lo cual les permite, por un lado, sugerirnos amistades muy interesantes, pero por otro lado también vendernos cosas, es decir, aumentar la intensidad de la sociedad de consumo.
Digo, no quiero entrar en detalle, pero está como muy mapeado cómo las diferentes emociones de alguna manera activan diferencialmente ahí ese puntito que está en el cerebro, activaciones en rojo, desactivaciones en azul y las diferentes emociones, como por ejemplo miedo, sorpresa o tristeza, de alguna manera, como ven ustedes, generan patrones de actividad en los píxeles del modelo 4 dimensiones del cerebro humano en acción que tienen, que cada emoción que está pasando en esa zona específica del cerebro. Ahí tienen lo mismo, pero del punto de vista emocional, ya no en un esquemita, sino ya bien basado en estudios de cientos de personas. Entonces, por ejemplo, dado que hay una gran conexión entre la música y las emociones, es posible desdoblar la música en sus diferentes factores y ver qué zonas del cerebro activan. Y ahí lo interesante es de que la mayor parte del impacto de la música sobre el cerebro humano se va sobre el cerebro derecho. Las emociones están más representadas en el cerebro derecho. El cerebro izquierdo es más bien de la lógica y del lenguaje y de la razón. El derecho tiene mucho que ver con música. De hecho, esta imagen ya tiene 40 años, fue de las primeras que salieron con tomografía de positrones. Y si tienen ustedes a la persona en el tomógrafo y le pasan música, como ven ustedes, se activa el hemisferio derecho temporal, ahí la flechita. Si el audio es de lenguaje, un programa de radio, entonces se activa el hemisferio izquierdo. El sentido del oído es extraordinariamente sofisticado. Ahí tienen ustedes, del punto de vista ya de biología molecular, cómo es que oímos. Hay dentro del oído unas celulitas que registran el sonido, que hacen un análisis matemático de Fourier de las ondas del sonido, y según la frecuencia, las bajas frecuencias o las altas frecuencias, ya sea del violín y del cello, por ejemplo, activan diferentes neuronas de un canal. ¿Y cómo lo activan? A la izquierda tienen un modelo de biología molecular de la proteína, cada bolita es un átomo, que es una proteína que como que siente la presión y manda la señal de, llegó una longitud de onda de este tipo, y su cerebro inventa la música. Es decir, el cerebro toma esa característica física del sonido, que es su longitud de onda, y en base a eso inventa la experiencia subjetiva de la música. Resulta ser de que usando estas técnicas del cerebro, una persona, un grupo de personas en un espectáculo escénico que está gozando a David Bowie o a la Filarmónica de Berlín, de alguna manera está activando zonas cerebrales de su cerebro. Es decir, se ha demostrado a nivel cerebral cómo la música puede sincronizar a los cerebros humanos y ponerlos a funcionar de alguna forma similar, lo cual lleva a un aumento de la cohesión social. Es bien sabido desde el tiempo de los chamanes que la música y el canto y el rito crea cohesión social. Igual, cuando yo estoy de alguna manera oyendo a una persona, mi cerebro está anticipando lo que la otra persona me va a decir, me está como terminando la frase. Igual que en Facebook te completa la palabra y muchas veces les falla, aquí tú también de alguna manera estás generando ondas similares en el que oye que en el que habla. Piensa en el que habla un locutor de radio y piensa en el que oye como pues, el público. Entonces, en un momento dado, esto está por primera vez permitiendo entender realmente cómo se da la comunicación, por ejemplo, en las artes escénicas. Ahí tienen lo mismo, pero ya representado no en esquemitas, sino qué zonas del cerebro se están activando en una conversación, y como ven son zonas similares en el que está hablando del que está escuchando.
Esto resulta particularmente interesante para aquellos de ustedes en ciencias de la comunicación interesados en el lenguaje, en el hecho de que antes se pensaba que el lenguaje se procesaba en dos zonas, la zona de Broca y la zona de Wernicke, en el cerebro izquierdo. Pero ahora resulta de que con estas nuevas técnicas, prodigiosas en información, en un estudio de resonancia magnética, ustedes están obteniendo 100,000 series de tiempo de qué tanta oxígeno, qué tanta vida hay en cada puntito del cerebro, que el lenguaje, el que una persona esté oyendo horas de una estación de radio, de alguna manera está activando en forma específica diferentes zonas del cerebro. Por ejemplo, los verbos que implican acción se procesan en zonas cerca de la corteza motora, que es la que nos permite a nosotros movernos. Las palabras relacionadas con el color están de alguna manera activando zonas del cerebro que están cercanas a la parte del cerebro que recibe la información de los ojos. Entonces, el tipo de mapas semánticos que estamos empezando a obtener, de alguna manera, son de este tipo. Es decir, te está aquí diciendo dónde está cada palabra, es qué zona de la corteza se activó. De manera tal de que por primera vez podemos empezar a leer bien y entender bien qué está pasando en el cerebro del lector de un periódico o en el lector de Facebook. Sí, o sea, lo que les quiero decir es de que esto que estamos hablando ahorita están haciendo y va a ser el tema de conversación de las escuelas de comunicación las próximas décadas. Luego, otra cosa muy interesante es de que resulta ser de que hay cierta similitud entre las palabras, palabra por palabra, las palabras que está usando una persona en sus tweets y ciertos factores biológicos como el grado de enfermedad y de inflamación. Es decir, yo estudiando los tweets de una persona, puedo inferir cuál es su estado psicológico y qué molestias o enfermedades en un momento dado puede tener. Y aquí es donde sí ya entra en serio la inteligencia artificial, porque si ustedes aprenden los métodos de computación necesarios, ustedes pueden estudiar miles de millones de tweets, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estudios de todo el mundo de a qué hora se acuesta y a qué hora se levanta la gente en diferentes países, nada más estudiando a qué horas prenden y a qué horas apagan su teléfono. Digo, ya dado que casi uno de cada dos seres humanos trae su teléfono celular, esto es posible hacerlo. Se encontró, por ejemplo, que los que menos duermen son los japoneses y los que más duermen somos son los argentinos primero y luego los mexicanos. Pero aquí lo que les quiero decir es de que si bien es tradicional que la comunicación considerada como una ciencia social de alguna manera no sea muy afín a la biología, ahorita estos estudios permiten plantear la posibilidad, por ejemplo, de monitorear la salud mental de una persona en base al estudio del lenguaje que está utilizando en sus tweets en comparación con los tweets de todos los otros de su red social. Para eso es para lo que te sirve la inteligencia artificial, que además es un sistema que está constantemente aprendiendo. Ahora, para aumentar su orgullo como mexicanos, les recuerdo de que la primera, digamos, como publicación importante de la relación entre las computadoras y la biología fue dada aquí en México, en los Institutos Nacionales de Salud, en el Instituto Nacional de Cardiología, por el doctor Arturo Rosenbluth, Ignacio Chávez y un doctor de MIT, que de alguna manera publicaron, Norbert Wiener publicó un libro que se llamó Cibernética o Comunicación y Control en los humanos y en las máquinas. Entonces, todo esto de ahorita de la inteligencia artificial y eso, la primera noticia de que se estaba surgiendo una nueva ciencia que estaba integrando la computación a la biología, ¿no? Rosenbluth era experto en funcionamiento cerebral, salió de aquí, en parte de aquí de México, y hoy estamos viviendo sus consecuencias.
Quizá a alguno de ustedes les interese el cine, quizá a Gabriela Méndez Guido, que le autorizamos, que le agradecemos su presencia, le interese filmar sus ritos estos ceremoniales que hace. Y entonces, en un momento dado, también se ha aplicado esta técnica para estudiar cómo está reaccionando el espectador en una película, o cómo reacciona el cerebro ante la Mona Lisa, o por qué Leonardo da Vinci, con su método este del esfumato, de alguna manera demostró de que tú, cuando estás parado enfrente de la Mona Lisa en el Museo del Louvre, tienes que llegar muy temprano, porque si no luego llegan las hordas de turistas japoneses sacando fotos. Pero si llegas muy temprano, conoces una puerta de llegar por atrás rápido, cuando tú fijas los ojos, cuando tú fijas el centro de tu mirada, que es el centro que tiene como más densidad de receptores, más píxeles, o tú estás viendo los ojos de la Mona Lisa, los labios te quedan de alguna manera en visión periférica, ya por los lados de la retina, donde no ve con tan alta frecuencia, son imágenes ya más como degradadas. Entonces pareciera ser que en bajas frecuencias tú le estás viendo una sonrisa. Si tú, parado enfrente de la Mona Lisa, si te enfocas en los ojos, estás viendo los ojos como de la derecha, pero en el fondo te está quedando lo que está en la imagen izquierda, que como que esboza una sonrisa. Si bajas la mirada a los labios, te das cuenta de que los labios están como enojados o como un poco despectivos incluso, que no son unos labios que te están diciendo acércate y bésame, sino más bien como, oye, ¿qué te pasa, no? Entonces, es el tipo de estudios que de alguna manera se hacen en la neuroestética, una de las 64 áreas de las neurohumanidades. Vean ustedes aquí cómo toda la energía con la que nosotros los humanos tenemos contacto es o electromagnética o gravitatoria, o el peso contra lo que lucha el bailarín, o las radiaciones electromagnéticas. Y vean cómo todos los medios estos nuevos de comunicación y otros no tan nuevos como la televisión, o como otros que tienen que ver ya con el radar, y en esa banda relacionada con el radar y la televisión está también montado todo lo de la supercarretera de la información. Vean ustedes cómo básicamente con estas imágenes estamos estudiando o el lado derecho del espectro electromagnético o el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo es la vista? ¿Qué pasa después de que la información llega de la retina al cerebro? Bueno, se activan esas zonas son progresivamente, van analizando la imagen paso a paso. Esto es importante porque exactamente el mismo diseño es el que se utilizó para desarrollar los métodos actuales de inteligencia artificial, algo que se llama redes neurales profundas. O sea, la red primero, igual que su visión, estudian, por ejemplo, en el caso de ustedes, primero dónde hay líneas rectas, dónde hay líneas curvas, cuál es la inclinación, luego poco a poco los va integrando, luego crea ya la perspectiva tridimensional, luego ya le mete color, ¿no? La mayor parte de la vía visual es en blanco y negro. La realidad se ve mejor en blanco y negro, como decía Octavio Paz. Y muy importantemente tienen ustedes ahí una zona que reconoce caras, que es la base de la comunicación social cara a cara, ¿no? La persona que tengo enfrente, ¿cómo va a reaccionar a lo que le acabo de decir? ¿Me va a dar una cachetada, me va a dar un beso? Toda esa como predicción que estamos haciendo del otro, inferencia del estado mental del otro, a partir de sus expresiones emocionales faciales, se integra ahí. Y luego la vía visual ve igual que un film cinematográfico, cuadro por cuadro. Entonces necesita una zona que haga lo que hace el aparato de cine, que es juntarlas todas y pasarlas rápido. Y eso se lleva a cabo ahí en las 5. Entonces, estrategia de dividir la información, ir estudiando pedazos por pedazos, irlo simulando en diferentes capas, de lo que se llama redes neuronales en el cerebro y redes neurales en la inteligencia artificial, redes neurales profundas, redes recursivas, redes que autoaprenden.
toda esa, digamos, tecnología de software de la comunicación, de alguna manera fue inspirada en el cerebro humano. Entonces, por ejemplo, ustedes están parados enfrente de este cuadro, ustedes ven y activan diferentes zonas de la vía visual. Obviamente la cara de la Virgen se va a la zona de caras, hay ciertas zonas en este cuadro tan bello que activan mucho la zona de color. Luego tienen no nomás la forma así en abstracto, sino la forma de la civilización occidental, ¿no? Bueno, no sé ya tanto, pero digo, 1 de cada 3 seres humanos es cristiano, entonces esa forma pues es como una forma fundamental de la creencia de 1 de cada 3 seres humanos. Y luego ya otras zonas de la vía visual se van a enfocar en tratar de entender ya lo que tiene que ver con el espacio, con las montañas y el cielo y el laguito y eso. Esa estrategia de agarrar que una imagen, esa idea de que una imagen es demasiado compleja para ser analizada toda al mismo tiempo y hay que irla analizando por pedacitos, es justo la inspiración de la inteligencia artificial de ahorita. Y así es como va fluyendo la información. Fíjense cómo que la información que llega del ojo, que es donde está la cruz, se puede ir para abajo a zonas más que tienen que ver con emociones, o sea, con la cara, con el color también, digo, el color lleva una muy fuerte carga emocional, y así pues se han estudiado, se ha ido mapeando diferentes zonas del cerebro, zonas que les interesan a los arquitectos, a los números, etcétera. No sé, ¿quieres tú hablar? Sí, bueno, yo regresaría un poco a esta. Aquí ya tenemos, por ejemplo, un mapa más detallado de estudios que pues nos hablan de las diferentes zonas del cerebro que procesan información, pues también en diferentes formas de lenguaje, ¿no? Las caras, el cuerpo, las herramientas y los objetos, los espacios, ¿sí? Y los edificios, las construcciones, y lo que tiene que ver con pues lenguaje más abstracto como los números, las fórmulas y las palabras. Bueno, este es uno de los ejemplos que nos da la neuroestética, justamente de cómo se puede aplicar este conocimiento a la creatividad. Aquí tenemos un cuadro impresionista, un cuadro de Monet, y pues se dice que los impresionistas lo que hicieron fue en realidad explorar el inconsciente visual. Ellos pues no tenían acceso a estos estudios porque todavía no existían los estudios de la neuroestética. Pero si ustedes recuerdan, el arte impresionista es un arte que se caracteriza por justamente emitir, ¿no? La luz, ¿no? Emitir también un movimiento que aparece, por ejemplo, en el agua o en las hojas o en las nubes. Entonces, esto la neuroestética nos explica que es posible gracias a que pues estos pintores exploraban a través de los colores y de las formas cómo poner a trabajar creativamente el cerebro. Entonces, aquí hay una explicación, por ejemplo, se hace el experimento, se toman unas fotografías en blanco y negro de cuadros impresionistas y se muestra cómo hay colores que aquí en la fotografía en blanco y negro desaparecen y con ello desaparecen las formas de esos colores. En este caso, el sol y su reflejo. Entonces, los impresionistas pues hacen este tipo de experimentación que le gusta mucho al cerebro. Finalmente, el arte y la poética tienen que ver con experimentar y pues esta experimentación, esta confusión hasta cierto punto es algo que pues nos atrae mucho del arte impresionista. Aquí hay, bueno, algunos estudios que también nos hablan de cómo la mirada recorre el mundo visual y cómo los seres humanos pues, siempre nos tratamos de concentrar en primero las personas, los objetos y posteriormente en pues lo que tiene que ver con los espacios o con los fondos. Aunque más adelante el profesor les hablará de algunas diferencias que existen
culturales. La neurociencia cultural estudia estas diferencias, dependiendo si nuestra cultura también nos invita a revisar primero más la parte del fondo que de las personas y de los objetos. Pero bueno, este es un estudio en gente occidental, y los occidentales pues tendemos justamente a concentrarnos primero en los objetos, en las personas y posteriormente en el fondo. Y bueno, también dentro de estos estudios de las neurociencias y el mundo visual, pues entramos a lo que tiene que ver con la neurocinematografía, y cómo la neurocinematografía, siendo la séptima arte, pues sintetiza mucho de lo que sabemos y de lo que se ha explorado a través de otras artes. Entonces, las buenas películas también tienen una justificación, digamos, neurocientífica, y lo que se hace en estos estudios es pues poner una película a unos sujetos que están siendo estudiados en los tomógrafos o en los resonadores magnéticos, y pues tratar de mapear qué es lo que está pasando en su cerebro. Se concluye, por ejemplo, que algunas películas pueden ejercer una sincronización considerable en la actividad cerebral y el movimiento de los ojos. Aquí hay un estudio en el cual, por ejemplo, se compara las películas pues de cineastas como Sergio Leone, por ejemplo, déjenme ver, aquí está, Sergio Leone y Alfred Hitchcock. Entonces, pues definitivamente, ¿no? La teoría cinematográfica nos ha puesto en otro nivel el trabajo de Hitchcock, y pues aquí hay una comprobación científica de cómo sus películas justamente logran activar muchas zonas del cerebro y pues a lograr este efecto psicológico que tienen sus películas, ¿sí? Y bueno, recordemos también que Hitchcock pues fue un psicólogo, y que también pues en su tiempo no existían estas técnicas de visualización neuronal. Sin embargo, él justamente a través de la exploración pues te invita a activar varias zonas del cerebro que tienen que ver con la experiencia neurocinematográfica, ¿no? Déjenme ver cómo vamos. A ver si quieres aquí, prof. Su cerebro tiene una riqueza increíble de receptores. Esos, por ejemplo, son los receptores que tienen en la piel, y que del lado derecho y del lado izquierdo, los receptores que tienen en la retina. El premio Nobel de Medicina este año se le dio a unos que estudiaron precisamente los receptores al dolor y al tacto, ¿no? El premio Nobel. El tacto es extraordinariamente sensible. Ustedes pueden sentir una superficie de un escaloncito de más o menos una altura de 130 átomos de hidrógeno, su tacto, o sea, 13 nanómetros. Y entonces el problema es de que hay muchísima información cerebral, pero ¿cómo podemos dar como una visión general del cerebro? Entonces, una visión general que les proponemos la doctora Vega y yo es la idea de que los tres componentes fundamentales son la razón, la emoción y la imaginación. Y la otra idea importante es de que cada uno de los dos hemisferios cerebrales lleva a cabo actividades ligeramente diferentes. El hemisferio derecho está en contacto más bien como con la situación vital, emocional, mientras que el hemisferio izquierdo es más como separado, más como de reflexión, más como de representaciones y de representaciones de representaciones. Se ha planteado que
Bueno, se ha encontrado que la conectividad cerebral en hombres es diferente al de mujeres, que los hombres de alguna manera, dado que quizá mucho por razones sociales, pero que estamos más metidos en una onda que le dicen cuadrada de ingeniero, más predecibles, más lineales, y definitivamente los hombres somos mucho más violentos, que todas esas se han vinculado con características del hemisferio izquierdo. Mientras que las mujeres que tienen este lado como emocional, que tienen estas fluctuaciones emocionales que dependen de si están en su fase, digamos, de construir un óvulo, a su fase de construir una recámara para cachar el óvulo y en caso de que no haya éxito evolutivo, sangrar, esa da una diferencia muy importante que se ha de alguna manera documentado a través de estas técnicas de la conectividad cerebral. Arriba tienen ustedes la conectividad cerebral en los hombres, que como ven es mucho más dentro de cada hemisferio. O sea, dentro del hemisferio izquierdo tenemos muy buena comunicación y dentro del hemisferio derecho también, pero no tenemos buena comunicación entre el derecho y el izquierdo, que es lo que sale abajo. Abajo es el conectoma, un resumen de varios cientos de personas, de mujeres que fueron estudiadas y que se demostró que el cableado es más comunicando el lado racional del izquierdo con el lado, digamos, intuitivo y emocional del derecho. Bueno, aquí se plantean las neurohumanidades de que es importantísimo lo que tiene que ver con los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos son los que están altos en la primera mitad del ciclo lunar, la progesterona en la segunda mitad, abajo tienen cómo va creciendo y luego cómo se va poco a poco destruyendo el endometrio, que es la pared interna del útero, que es lo que sangra. Y recientemente se ha demostrado de que en la primera mitad del ciclo las mujeres tienen mucha excitación neuronal, están en actitud más bien como de explorar la realidad, mientras que en la segunda mitad del ciclo la comunicación entre las neuronas es más bien inhibitoria. O sea, en unas todas se dan cuerda y en la otra más bien como que bájale, como que es cuando a muchas mujeres les entran ganas, como dicen, de jugar al nidito, de recluirse en la intimidad de su hogar y de su mismidad. Ahora, les decía yo que los tres sistemas fundamentales de su cerebro, bueno, cuando menos de mi cerebro, es como una generalización, es la razón, la emoción y la imaginación. Y resulta ser que 40 años que llevamos estudiando y investigando al cerebro con estas técnicas, lo más importante que se ha encontrado es que hay una zona cerebral que antes no se conocía, que tiene que ver precisamente con la actividad cerebral espontánea, con la actividad cerebral que de alguna manera se liga con la imaginación y con la creatividad. De manera tal de que no nada más son dos caballos de la carroza de Platón, el de la razón y el de la emoción, sino que también en un momento dado está el de la imaginación, que se llama la red default, o en español mal traducido le dicen la red por defecto, que es una red que está en las paredes interiores del cerebro, que tiene que ver con la actividad espontánea, con la, digamos, improvisación en actores y actrices, que tiene que ver con el gran periodista que se le ocurre la gran idea o el gran ángulo de un periodismo investigativo y que de alguna manera genera algo nuevo. La humanidad, cuando alguien genera algo nuevo de valor, le decimos creatividad, ¿no? Entonces vean ustedes, ahí está representado en amarillo esta nueva red cerebral de la espontaneidad, de la imaginación y eventualmente de la creatividad, aunque la creatividad entra en otras cosas. ¿Cómo se activa el cerebro cuando una persona está recordando cómo fue su fiesta de cumpleaños a los 6 años? O cuando le dice al estudiante, oye, tú en 10 años, ¿dónde te gustaría estar? ¿No? Le pregunta aquí en admisión de la Universidad de la Comunicación al alumno, tú en 10 años, ¿a qué te imaginas? Entonces ahí el alumno tiene como que pensar a futuro, como que proyectarse.
Y entonces vean ustedes cómo es esa misma zona en las partes internas de los dos hemisferios cerebrales que se están activando. Igual cuando tú tienes que predecir cuál es el estado mental de la persona que tienes enfrente, también esas mismas se activan. Y muy interesantemente, en la toma de decisiones morales, también esta red basal o red default se activa. Entonces esto se vuelve muy interesante porque está permitiendo hacer estudios sobre la creatividad. Vean ustedes otra característica general de su cerebro. Las partes de afuera de la corteza cerebral tienen que ver mucho con el mundo exterior, está enfocado al mundo exterior, el oído, la vista y eso, mientras que las partes de adentro tienen más bien que ver con todos estos efectos internos que tienen que ver con tu actitud, con tus valores, con tus conexiones sociales, ¿no? Se ha demostrado recientemente, por ejemplo, que hay una vinculación entre la oxitocina y tu sistema social, que el acto amoroso sublime, el delicioso, como le dicen, activa la oxitocina, pero que también la oxitocina se activa en un buen rave con un buen chamán DJ. Y recientemente se ha documentado de que las personas que tienen, digamos, más actividad de oxitocina, es decir, una variante genética del gene del receptor de la oxitocina, sí tienen más amigos en su red de Facebook, que es como el mensaje importante, que vean ustedes cómo ya en comunicación no podemos ver a las neurociencias como algo alejado, sino que de alguna manera se están estableciendo puentes importantísimos entre, por ejemplo, los estudios de sociabilidad en neurociencias y los estudios de redes semánticas del comportamiento de las personas en las redes. Otra característica de esta red default es que se activa o se modifica durante la ensoñación. Y claro, en cine, ¿cómo no mencionar al gran genio de la representación de lo onírico, de lo soñado, en la cinematografía mundial, como sería Federico Fellini? O quizá también Bergman, ¿no? Se han estudiado también qué pasa en tu cerebro cuando tú estás en el tomógrafo viendo la fotografía del ser amado o del ser que amaste en el pasado y que hoy odias, ¿no? Eso que decían desde los griegos de que amo et odio, todos esos circuitos también se han de alguna manera mapeado muy bien. Se conoce de que son 3 circuitos que se activan relacionados con el amor. Uno que tiene que ver con el deseo, con la testosterona y los estrógenos, ¿no? Con la onda de Rápido y Furioso en la parte de atrás del bochito. Luego tienes la parte, digamos, caballeresca, la parte romántica propiamente dicha, en donde se vuelve el ser amado un objeto obsesivo. Todo el tiempo estás pensando en esa persona, todo lo relacionas con esa persona, lo que no tiene que ver con esa persona simplemente no te interesa. Y por último, tienes una red de neuronas que están vinculadas con la oxitocina, precisamente, que tiene que ver con el compromiso y la fidelidad a largo plazo. Entonces, todo esto está dando ventanas muy interesantes sobre el ser humano. Les recuerdo que su cuerpo es una orquesta oculta y que ustedes solo se conocen como sinfonía, ¿no? Cómo tocan todos estos módulos cerebrales, ustedes nada más tienen una percepción de todo global de la conciencia. Pero también es una relojería su organismo. El 80% de los procesos bioquímicos de su cuerpo están cambiando según si es día o es de noche. En la mujer, los ciclos lunares se representan importantísimamente con las hormonas sexuales. Les recuerdo que lo sexual es lo que le interesa a la evolución, porque de eso depende de que haya descendencia. Acaban también de descubrir de que los hombres también somos sensibles al efecto de la luna, en menor grado y no sangramos, pero, por ejemplo, sí la calidad del sueño es mejor cuando la luna se está haciendo chiquita que cuando se está haciendo grande. Que por cierto, en una semana no se vayan a perder a las 3 de la mañana de la madrugada del 19 de noviembre el eclipse de luna más importante del siglo, que va a durar 3 horas.
otra cosa muy interesante es la neurociencia cultural. Vas. Bueno, la neurociencia cultural es un área que ya también ha sido desarrollada por varios neurocientíficos a nivel internacional. Ya cuenta también pues con muchas publicaciones. Aquí solamente pusimos una de las primeras. Y bueno, la neurociencia cultural nos sirve mucho para entender la comunicación intercultural. Aquí, por ejemplo, hay una imagen donde se nos explica que pues, los seres humanos nacemos potencialmente para adquirir pues, muchos conocimientos de diferentes naturalezas, incluyendo los idiomas. Entonces, en los seres humanos es dependiendo de el efecto que tiene el ambiente cultural en el cual nos desarrollamos en los primeros años de nuestra vida, si vamos a desarrollar ciertos circuitos neuronales o más bien si esas neuronas potenciales se van a eliminar. Este, por ejemplo, es un descubrimiento que ha tenido efectos muy fuertes en el ámbito de la neuroeducación, porque anteriormente, si ustedes recuerdan, pues se pensaba que los niños debían de empezar a tener sus actividades escolares a partir de los 5 o 6 años. Y con esto, pues lo que descubrimos es que más bien los 5 primeros años son fundamentales en la formación inicial de los niños para que estas redes neuronales potenciales con las que nacemos, pues se puedan desarrollar. ¿Quieres concluir, prof? Resulta ser que ustedes tenían el doble de sinapsis, el doble de conexiones neuronales a los 5 años que ahorita. Esa gráfica lo que les está diciendo es a qué velocidad están disminuyendo diferentes zonas o diferentes sinapsis de su corteza cerebral. Y el punto importante es de que su cerebro hasta los 5 años todo se hiperconecta, la red está hiperconectada, todas las neuronas están conectadas con todas las neuronas, y entonces su cerebro de los 5 a los 20 años se espera a ver qué estimulación está recibiendo de su cultura particular. Si su cultura particular le gusta el chile, como la mexicana o la china, pues la zona de discriminación del chile chipotle y el chile jalapeño y eso como que se refina, mientras que en una persona, en una cultura como la de Escandinavia, que no consumen chile, de alguna manera esa capacidad se atrofia. Así como cualquier niño puede gozar de la comida de la cultura en la que le tocó vivir, también lo mismo sucede con el lenguaje. Su cerebro puede aprenderlo, uno de 5,000 idiomas que tiene la humanidad. De hecho, ustedes de chiquitos producían los sonidos que son el primordio de perfección del sonido silábico de todos los idiomas. En la medida que fueron acostumbrando su oído al lenguaje que hablaban sus papás o su nana o lo que oyeron de chiquitos, de alguna manera eso especializa al cerebro, o sea, la sinapsis que tiene que ver con ese idioma, en ese idioma, y de alguna manera pierde la capacidad, perdemos la capacidad de pronunciar a la perfección los otros idiomas. O sea, no es legítimo distinguir biología de cultura. El cerebro, si quieren ustedes, es un cerebro totalmente cultural. A lo mejor en el recién nacido sí es totalmente biológico, pero en la medida que se están llevando a cabo estos efectos de selección, de cuáles conexiones sí quedan y cuáles conexiones no quedan, de alguna manera especializa su cerebro para una cultura en particular. Que por cierto, esta idea de eliminar sinapsis es lo que hace Facebook cuando, por ejemplo, agarra y quita a Trump de Facebook y sus 2 millones de seguidores, pues, o más, ¿no? Se quedan tristes, ¿no? Ese como pruning que le dicen, esa poda de sinapsis, se lleva a cabo tanto en el cerebro humano como en los medios de comunicación. Bueno, para concluir, pues
Una conclusión de las neurohumanidades es justamente esta que ha mencionado el doctor, la idea que el cerebro pues es cultura, ¿no? Realmente esa idea de que lo biológico y lo cultural o lo social se encuentran separados o son independientes, a la luz de estas investigaciones pues parece un error, ¿no? En realidad el cerebro humano tiene muchísima plasticidad, es moldeable y los medios de comunicación en este sentido juegan un papel fundamental. Esto es algo que también ya había intuido Marshall McLuhan. El mismo Marshall McLuhan estuvo fascinado por los estudios cerebrales de su época. Tiene un artículo que se llama Medios de comunicación y hemisferios cerebrales. Entonces, pues creemos que estos estudios son fundamentales para las ciencias de la comunicación en la medida en que pues la carrera tecnológica va avanzando y va avanzando muy rápido y pues a nosotros lo que nos interesa desde las neurohumanidades es entender estos efectos, los efectos cognitivos de los nuevos medios y pues darle una lectura humanística, ¿no? Como mencionó el doctor, no somos fanáticos totalmente de la tecnología, nos interesa también defender o darle su lugar a las humanidades, ¿no? Las humanidades que pues finalmente nos dan un sentido ético, nos dan también un sentido estético y pues un sentido quizá más allá, un sentido metafísico, un sentido también de la comunicación, no solo como algo pragmático de uso para todos los días, sino pues un ámbito más sagrado, más metafísico, más transhistórico, ¿no? Trascendente. Trascendente. Ya, gracias. Ya, Muchas Pues gracias, Guadalupe. muchas gracias, doctores. Nos han dado un gran panorama. Yo creo que nuestros cerebros, nuestras conexiones están a todo lo que dan con todo lo que estamos aprendiendo. Como yo siempre les digo, este tipo de pláticas, sobre todo esta que es tan vanguardista, tan moderna, son pues una embarradita a la disciplina. No esperemos pues entender como del todo las cosas, pero bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas si les parece. Quien quiera puede hacerla por chat y quien quiera puede levantar la manita y la hacemos en vivo. ¿Quiénes tenemos por aquí? ¿Alguna duda que tengan, comentario que tengan para los doctores? Los que son periodistas y quieren preguntar cosas para después, entrevistas. ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Cuáles nos faltaron? No, ya. Por chat o en vivo, como quieran. En lo que preguntan, doctores, yo quisiera consultarles si alguno de los periodistas o comunicadores quiere seguir con esta cuestión de la comunicación, el cerebro, las neurohumanidades, además del artículo de McLuhan, ¿qué les recomendarían ustedes? Ver desde qué tipo de documentales, libros, cosas, qué leer, qué ver, a dónde ir. Bueno, primero sería, digo, no quiero que sea un promocional de las neurohumanidades, pero pues llevamos ya muchos años trabajando en esto. Como les mostramos al principio de la presentación, hemos hecho ya 18 coloquios anuales de neurohumanidades y pues mucho de este material ya se encuentra grabado principalmente a través del Instituto Nacional de Psiquiatría y Ramón de la Fuente Muñiz. Y bueno, puede ser también a través de YouTube, ¿no? A través de YouTube con todas las universidades e institutos con los que hemos colaborado en cada uno de los coloquios. Si ustedes googlean neurohumanidades, ya sea en videos o en la web en general, van a encontrar mucha información. Las conferencias son muy variadas porque cada año tratamos primero pues de dar prioridad a ciertos temas, ¿no? Ha habido temas más enfocados a cuestiones de arte, otros pues más a cuestiones de ciencia, como mencionó el profesor, pues en alguna ocasión a una disciplina específica como el derecho. Hay por ahí, bueno, particularmente a mí me gusta mucho el coloquio, el octavo coloquio
sobre mente y cuerpo, que fue un homenaje a uno de los profesores, de nuestros profesores, el profesor José Luis Díaz, de la UNAM, y pues también van a encontrar pues muchas conferencias que nos van a hablar de la conexión entre las neurociencias y la salud mental, ¿no? También pues consideramos que la comunicación es parte de la salud mental y que pues ahí las neurociencias nos pueden apoyar. El Centro McLuhan. ¿Sí? ¿Quieres decir Muchas algo? gracias. También, digamos, ahorita podrían también consultar la Universidad de Toronto, tiene un centro McLuhan de estudios de medios de comunicación, y hay ahí de director un doctor Derrick de Kerhove, que tiene libros que actualizan estas ideas de Marshall McLuhan de la aldea global, ya no a nivel de la televisión y radio como McLuhan, sino a nivel ahorita de la inteligencia artificial y esta 5G, la quinta generación de conectividad, que de alguna manera pues es el mundo en el que ustedes van a trabajar y a vivir. A mí los profesores de la Universidad de la Comunicación me insistieron mucho de que por favor le diera yo el enfoque con la doctora Jocelyn a esta plática orientada a formarlos a ustedes, que van a estar activos, trabajando activamente por allá por el año 2060, 2070, con suerte. Entonces aquí la cosa es, al que madruga, Dios le ayuda. Entonces lo que les estamos diciendo es, lléguenle a lo de la inteligencia artificial, a lo de las ciencias de la complejidad, consíganse un par de amigas o amigos que sepan de neurociencias, pídanle a Google Academic, inscríbase en Google Academic y pídanle a Google Academic que les mande información de lo que les interese. Si a ustedes les interesa el cine y el cerebro, pues pídanle que cada semana les mande dos mails con todo lo que se ha salido en relación con la neurocinematografía, o si les interesa el análisis de los textos semánticos, o les interesa el análisis masivo de tweets, o esas cosas. O sea, toda la ciencia social ahorita se están basando ya no en encuestas de unas cuantas gentes o unos cuantos miles de gentes, sino en estudio de miles o millones de tweets al mismo tiempo. Es importante que vayan ahorita, que están en la universidad, formando grupos con gente de computación que los puedan apoyar, y porque la onda del siglo XXI va a ser muy transdisciplinaria, porque va a ser muchísimo conocimiento de muchos lados, ¿no? Si a Gabriela Méndez Guido le interesa en un momento dado promover la utilización de la música y de ceremonias rituales para expandir la conciencia de las personas, pues órale, métele neurociencias, expansión de la conciencia, o métele neurociencias, sacralidad, y ahí lo tienes. Si a Paloma le interesa promover alguna cosa en particular, pues igual puede pedirle a Google que le mande reportes, y diario ahí tienes a la inteligencia artificial de Facebook y de Google trabajando para ti. O sea, tú estás trabajando para ellos, porque le estás dando información que luego ellos venden para hacer la publicidad. Profesor, Y, de hecho, Gabriela tiene una pregunta. a ver, adelante. Hola, buenas noches. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la plática. Estuvo muy interesante. Pues yo no me dedico a las comunicaciones, pero pues es parte de lo que estudio. Y yo tengo como una duda con respecto a la activación de las áreas que se van, bueno, pues valga la redundancia, que se van activando. O sea, parte como de estas conexiones sería como ir manteniendo ciertas zonas como activas, o solamente es que cada vez se vayan como ocupando más zonas. Eso es como lo que me queda un poco de duda. Las zonas tienen que bailar juntas. El tema que le interesa a Nancy, Olivia, que también le agradezco mucho su presencia, precisamente tiene que ver con la sincronización de la danza en la coreografía. Aquí estás hablando de una coreografía de zonas cerebrales que tienen que sincronizarse, y tienen además que sincronizarse a una cierta longitud de onda.
una frecuencia, digamos, entre 40 y 80 fluctuaciones o ciclos por segundo. Entonces, todo es un fenómeno de sincronización. Mira, Gabriela, si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, de frecuencia, de vibración y de sincronización. Profesor, Nancy Olivia los felicita, dice que encantada de escucharlos, que sea un espacio de intercambio, saber y siempre escuchar a ambos. Y pregunta, retomando el tema de la plasticidad cerebral, ¿darían alguna recomendación a los estudiantes de comunicación? Bueno, dependería de los intereses de cada estudiante, pero por ejemplo, si te interesa el periodismo escrito, aunque sea escrito en notas para internet, en hipertexto, en un momento dado, pues aumenta la variedad del tipo de cosas que lees. O sea, no nada más te quedes a leer si eres, digamos, de periodista internacional leyendo el New York Times y Granma de Cuba o Pravda de Rusia, sino que en un momento dado también lea Dostoyevsky, lea a los poetas, ¿no? Acuérdense lo que decía Hölderlin, lo que permanece, lo fundan los poetas, son los de la primera intuición. Entonces, plasticidad es variabilidad, es variarle, varíale a tu vida, no caigas en rutinas. Algo positivo de la pandemia es que como que nos hemos dado cuenta que muchas de las hábitos que teníamos en el mundo de antes en realidad ahora ya resultan un poco absurdos, ¿no? O sea, como que en un momento dado la pandemia nos echó a andar a todos sus mecanismos de plasticidad cerebral. Y ahora que sí, ahora que a todos, ¿no? Bueno, yo les recomendaría también en el ámbito de la comunicación, pues fomentar también esta variabilidad de uso de códigos, ¿no? O de lenguajes de comunicación, que puede ir pues desde aprender un idioma, por ejemplo, cada cierto número de años. Los neurobiólogos consideran que cada 5 o 10 años sería muy bueno para tu cerebro aprender un nuevo idioma, porque esto pues de alguna manera rejuvenece, ¿no? Tus redes neuronales, y cada idioma pues es una forma también de codificar el mundo, ¿no? Ya lo decía Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y cada idioma pues también nos da pauta a mapear el mundo de manera diferente. No es lo mismo mapear el mundo desde el español, ¿no? El castellano, a mapearlo desde el portugués, ¿no? O desde una lengua oriental. Entonces, pues también justamente no quedarnos en estas nuevas tecnologías, porque también sería un error, ¿no? Aunque es nuestro deber aprender a usarlas y adaptarnos, creo que sería también un error dejar lo anterior, dejar los libros, ¿no? Dejar el buen cine, el canon de las obras. Yo creo que también pues necesitamos desde las neurohumanidades fomentar en los jóvenes comunicólogos pues estas fuentes que finalmente pues, son las fuentes de referencia de nuestra cultura, ¿no? Y eso nos va a permitir pues tener una plasticidad cerebral mayor y no caer en los excesos o en estas prisiones cognitivas que pues muchas veces pues no nos permiten disfrutar de otros códigos de comunicación, ¿no? Ya ven que hablan ahora pues de un capitalismo cognitivo, algunos teóricos, y de los problemas también que a nivel cognitivo se pueden producir si nosotros simplemente estamos utilizando, por ejemplo, profesores y alumnos diapositivas en vez de dejar leer textos, ¿no? El texto siempre te va a permitir razonar y te va a permitir elaborar juicios críticos que de otra manera, bajo otra estructura de códigos, pues no es posible. O el problema de la memoria,
¿no? También como la memoria está muy afectada en los estudiantes que pues no regresan a esta era pues la era de la imprenta, ¿no? La era de Gutenberg, como menciona el mismo McLuhan. Claro. Doctores, tenemos una última pregunta de Paloma para cerrar. Dice, ¿de qué manera sugiere, doctor, que se realicen nuevos esquemas educativos adaptativos y evolutivos más allá de los esquemas de universalidad del sujeto? No, pues tú, Paloma, eres de la nueva generación. Yo creo que esa es una respuesta que cada generación tiene que ir dando, ¿no? Digo, mi modelo educativo personal es cada 7 años cambiar de disciplina y irlas integrando poco a poco todas. Pero ustedes, los de tu generación, están viviendo una experiencia única, sobre todo si son mujeres, porque por primera vez, de alguna manera, se han dado cuenta de su fuerza biológica, porque ustedes son las que generan la vida, y de alguna manera ustedes tienen que como que ir buscando su camino. Busca variedad, busca calidad, busca calidez humana, pero ahí sí queda totalmente a tu intuición. O sea, no sé, nuevo modelo educativo, oye, pues aprende mandarín. O sea, quieres dedicarte a algo que seguro te va a servir en el futuro, se estudia mandarín, que es el principal dialecto del chino. ¿Quieres enriquecer? ¿Tú qué quieres? La pregunta de fondo es, ¿tú qué quieres? ¿Quieres de alguna manera aumentar tu contacto con las fuerzas expansivas, sagradas del universo? Pues de alguna manera métete a estudiar ese tipo de cosas, busca variedad. Es exactamente el mismo problema que tienen los directivos de la Universidad de la Comunicación, de cómo diseñan un programa, de un currículum que de alguna manera, por un lado, les sirva a los estudiantes en el siglo XXI y por otro lado, más o menos ahí como que sea un promedio de lo que más o menos les interesa a muchos, ¿no? Digo, también ustedes en las universidades muy influenciados de cuáles son las oportunidades laborales. Entonces, de alguna manera, pues educativo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues saber hacer algo que te paguen bien, o sea, que tengas para comer y un techo. Pero también si quieres plasticidad, si quieres enriquecer, si quieres ser el portavoz y la profetisa de tu nueva generación de niños que ya nacieron en este mundo desde chiquitos, que es justo tu generación, pues llégale a eso. Y luego también por otro lado, pues no hay que meterse en eso ahorita, cosas feas, pero está toda la bronca ecológica que les estamos heredando. Muy Entonces, bien, pues muchas gracias, doctores. ¿Hay alguna forma de contactarlos a ambos, a alguno de ustedes, por si quisieran escribirles, lo que sea? ¿Alguna forma? ¿Un Facebook, un Twitter, un correo donde se les pueda contactar? Sí. Bueno, tenemos un pequeño espacio en Facebook que titulamos Neurohumanidades 101, con números 101. Entonces ahí nos pueden agregar, eventualmente publicamos ahí información sobre los coloquios o noticias, artículos, pues que son nuestra bibliografía, nuestra hemerografía. Y si no, a los Facebook personales del doctor es Francisco Ábalos. Con un logo de artístico, o sea, no es mi cara, sino un logo, una pintura, una bailarina y un paisaje, el tuyo. Y el mío es con mi nombre, Jocelyn Vega. Muy bien. Pues muchas gracias por su tiempo, por esta interesante plática. Les dejamos también nuestro Facebook de posgrados, donde van a ver el resto de las masterclass. Les digo cuál es la que sigue la próxima semana y se llama justo la inteligencia artificial aplicada a la comunicación. La va a dar un periodista español que trabaja en una asociación que se llama Prodigioso Volcán. Se llama José Carlos Sánchez. Pues muchas gracias a todos, doctores, por su tiempo, a ustedes por estar aquí. Y pues les mandamos un abrazo desde la Maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías de la Universidad de la Comunicación. Abrazo para todos, seguimos en contacto. Hasta luego. Adiós. Gracias, bye.